Voy a hacer un almuerzo italiano para recibir a mi mamá y el postre va a ser tiramisú. Así que empecemos por los biscuits o vainilla. Para esto necesitamos media taza de aquafaba o el líquido de la cocción de los garbanzos. Y agrega también media cucharita de vinagre de manzana. Antes de batir, combina en un bowl una taza y un cuarto de harina todo propósito, 2 cucharas de almidón de maíz y una cucharita de polvo de hornear. Y mezcla hasta que todo esté bien integrado. Utiliza el batidor de varillas y comienza a batir a velocidad media alta. Cuando comience a espumar, comienza a agregar el azúcar en tandas. Cuando hayas logrado un merengue, apaga y deja de lado. En un bowl combina 4 cucharas de leche vegetal, 8 cucharitas de aceite de oliva y una cucharita de pasta o extracto de vainilla. Combina muy bien y agrega una parte de este merengue para igualar densidades. Tamiza la mitad de los ingredientes secos y mezcla con una espátula del centro hacia los lados. Agrega el restante del merengue junto al resto de los secos y sigue incorporando con movimientos envolventes del centro hacia los lados. Y lleva la mezcla a una manga pastelera. Utiliza una boquilla redonda o corta una manga pastelera para dispensar esta mezcla y formar los deditos. En una bandeja con papel de hornear, haz deditos. Si crees que está muy chiquitos, puedes cortar un poquito más aquí en la manga. Aquí lo más importante es hacer presión y justo cuando vayamos a terminar, soltar. Hacer presión y soltar. Cuando termines, espolvorea un poquito de azúcar en la superficie para que se creen unas burbujitas en la superficie, valga la redundancia, y pueda absorber mucho mejor el café. Y lleva a hornear por 20 minutos aproximadamente. Una vez pasados 20 minutos, saca del horno y dejan las bandejas por 5 minutos. Después de los 5 minutos, pásalos a una rejilla hasta que se enfríen completamente. Así se ven en su interior. Para remojar las vainillas, haz un expreso con 3 cucharas de café y aproximadamente media taza de agua caliente. Y déjala ahí por 3 minutos. Agrega 2 cucharas de ron. Mezcla ligeramente y si quieres puedes agregar un poquito de azúcar. Para la crema del tiramisú agrega media taza de aquafaba y comienza a batir a velocidad media alta. Y cuando ya esté un poco montado, comienza a agregar 3 cucharas de azúcar. Si aún después de batirla sigue muy líquida, puedes agregar 1/8 de cucharita de Coma Santana para ayudar a estabilizar y a espesar un poco la mezcla. Hasta que logres un merengue vegano. Ahora en un bowl agrega 2/3 de taza aproximadamente de crema de coco de la parte más sólida y una cucharita de vainilla o extracto de vainilla. Y aquí bate. Lo que vamos a hacer es hacer una chantilly. Lo puedes hacer con un batidor de mano o en una batidora, como creas que es más fácil. Y necesitamos que haga picos. Así que en este momento ya está bien. Sigue agregando una taza aproximadamente de ricota de almendras. Esta es ricota hecha en casa. Mézclalas bien. Agrega en 2 tandas el merengue vegano. Ahora comienza a remojarlas en la mezcla de café con el ron. Déjalas allí por un momentico para que absorban toda esta mezcla. Llévalas al fondo de un plato o molde. Pon más biscuits a remojar. Lleva la crema del tiramisú. Como ves es súper cremosa y aireada. Sigue poniendo otra capa de biscuits. Y agrega nuevamente encima
la crema de el tiramisú y te puedes ayudar con la espátula a llevarlo a toda la superficie. Te recomiendo cubrirlo y dejarlo en la nevera de un día para otro, si es posible, para que tome más consistencia y quede mucho mejor. Antes de servir, destapa y espolvorea un poco de cacao por encima para terminar, justo antes de llevar a mesa. Y así quedó el almuerzo de bienvenida a mi mamá, con el tan ansiado tiramisú vegano. Si dejas drenar un poquito más la ricota, tendrás un resultado mucho más compacto, tal como te muestro en la foto. Igualmente quedó súper rico. Espero disfrutes esta receta con tu familia y tus amigos, tanto como mi mamá la disfrutó. Nos vemos en el próximo video.